Te han enseñado que compartir tus metas acelera el éxito. Te han dicho que la transparencia es una virtud universal, que poner tus ambiciones a la vista de todos crea una red de apoyo y responsabilidad. He descubierto, tras 50 años en los mercados y gestionar miles de millones de dólares a través de múltiples crisis globales, que cuando se trata de tu dinero, ese consejo es el principio que garantiza el fracaso. La mayoría piensa que al compartir sus objetivos financieros está buscando apoyo. La realidad es que están invitando a su vida a las dos fuerzas más destructivas para la acumulación de patrimonio: la envidia y el juicio. En mis 5 décadas de carrera, he visto este patrón repetirse con una precisión matemática y dolorosa. He visto a inversores brillantes, con estrategias sólidas, autodestruirse no por un error técnico en sus modelos, sino por un error fundamental en su psicología social. Creyeron que el mundo celebraría su ascenso, y en cambio, se encontraron con un impuesto emocional invisible que saboteó cada uno de sus movimientos. No es sobre ser secretivo o deshonesto, es sobre comprender cómo funciona la máquina de la naturaleza humana. Es una máquina compleja, un sistema operativo que ha evolucionado durante milenios, pero que no fue diseñado para procesar el éxito ajeno de manera neutral. Piensas que estás compartiendo una cifra, un objetivo de ahorro, una meta de inversión, pero lo que el sistema social a tu alrededor recibe es una señal. Una señal que activa algoritmos ancestrales de comparación, competencia y jerarquía. La envidia silenciosa de un amigo, el juicio condescendiente de un familiar, incluso el consejo bien intencionado pero desinformado de tus seres queridos. Todo esto se convierte en un ruido, una fricción que atasca los engranajes de tu propia máquina de generar riqueza. Gestioné miles de millones a través de la burbuja de las .com del 2000, de la crisis financiera de 2008 y de muchas otras convulsiones, y aprendí una lección fundamental. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es solo su capacidad para leer los ciclos económicos, es su capacidad para aislar su proceso de toma de decisiones del ruido emocional externo. Puedes tener la validación social o puedes tener una ejecución óptima de tu plan financiero. El universo rara vez te permite ambos al mismo tiempo. He visto a personas vender sus acciones en el pánico de 2008 no por los datos del mercado, sino por la presión de un cuñado que en cada cena familiar repetía la frase «te lo dije». He visto a emprendedores tomar decisiones de inversión terribles para impresionar a personas que ni siquiera les importaban. Muchos creen que el mayor riesgo está en la volatilidad del mercado. Mi experiencia me ha demostrado que el mayor riesgo a menudo se sienta contigo en la mesa. El error es pensar que compartes cifras. En realidad, estás activando el algoritmo más antiguo y destructivo de la naturaleza humana. Cuando comunicas una ambición financiera significativa, no estás simplemente compartiendo un sueño. Estás alterando el equilibrio percibido en tu círculo social. Estás introduciendo una variable que obliga a los demás a reevaluarse en comparación contigo. Y esa reevaluación rara vez es productiva. Genera resentimiento silencioso o consejos impulsivos diseñados para que vuelvas a la normalidad del grupo, al promedio. Por eso desarrollé a lo largo de los años un principio que llamo el sigilo financiero. No es una táctica, es un sistema operativo completo. Se trata de construir riqueza en la oscuridad, en silencio. No se trata de esconder tu éxito una vez alcanzado. Se trata de proteger tu proceso mientras lo construyes. La diferencia es crucial. Es la diferencia entre plantar una semilla en un campo abierto, expuesta a todos los vientos, las heladas y los pisotones, y plantarla en un invernadero controlado, donde puedes gestionar metódicamente las condiciones para un crecimiento óptimo. Hoy voy a enseñarte cómo construir ese invernadero. Cómo operar en un modo que te permita avanzar más rápido y con más seguridad que nadie a tu alrededor, precisamente porque nadie está mirando. Porque el mayor acelerador del éxito financiero no es la aclamación pública, es la concentración silenciosa. Si estos principios resuenan contigo y quieres entender las reglas fundamentales que gobiernan la máquina de la riqueza, considera suscribirte para no perderte los próximos análisis. El sistema del sigilo financiero se fundamenta en una verdad incómoda sobre la máquina humana. Nuestro sistema operativo no evolucionó para la lógica del mercado de capitales, sino para la supervivencia en una tribu. Entender esto es el primer paso para dejar de luchar contra la naturaleza humana y empezar a usar su diseño a tu favor. La mayoría piensa que la gente a su alrededor quiere que tengan éxito. La realidad es que la gente quiere que tengas éxito, pero no más éxito que ellos. Esta no es una crítica. Es un diagnóstico. Es un algoritmo grabado en nuestro ADN
a lo largo de cientos de miles de años. En un entorno de recursos escasos, el éxito relativo de un miembro de la tribu era una amenaza directa para la supervivencia de otro. Tu ganancia era, literalmente, mi pérdida. Aunque hoy vivimos en un mundo de abundancia potencial, ese software ancestral sigue funcionando en segundo plano, procesando cada dato social a través de una lente de comparación y estatus. Cuando le dices a un amigo que tu objetivo es ahorrar 100.000 euros en 3 años, o que estás invirtiendo agresivamente en un sector específico, no estás simplemente compartiendo información. Estás activando este antiguo algoritmo en su cerebro. Su mente, de forma inconsciente e instantánea, realiza un cálculo. ¿Cómo me posiciona esta información en relación a él? ¿Estoy por delante o por detrás? Este cálculo genera una de dos respuestas, ambas tóxicas para tu plan financiero. La primera es la envidia. No es la envidia abierta y declarada, sino una corrosión silenciosa. Se manifiesta como escepticismo sutil, como comentarios pasivo-agresivos, como un deseo inconsciente de que falles para que el equilibrio jerárquico se restablezca. Te dirán, ¿no es eso demasiado arriesgado? O leí un artículo que dice que el mercado va a caer. No lo hacen por malicia, lo hacen porque tu ambición ha creado una disonancia cognitiva en ellos, una incomodidad que su cerebro intenta resolver, tirando de ti hacia abajo, de vuelta al promedio del grupo. La segunda respuesta es el juicio basado en sus propios miedos y limitaciones. Proyectarán su propio mapa de la realidad financiera sobre el tuyo. Si ellos creen que invertir en bolsa es jugar en el casino, te tratarán como a un adicto. Si su única experiencia con el dinero es la deuda y el gasto, verán tu disciplina de ahorro como una excentricidad o una privación absurda. Sus consejos, aunque bien intencionados, son un veneno. Están basados en un sistema de creencias que produce los resultados que ellos tienen, no los que tú buscas. En mis 50 años de carrera, he visto este patrón repetirse con la precisión de un reloj suizo. Durante la burbuja de las .com a finales de los 90, las barbacoas y cenas familiares se convirtieron en auténticos servideros de consejos bursátiles. Personas que no sabían leer un balance general se recomendaban acciones de empresas sin beneficios, basándose únicamente en que todo el mundo se estaba haciendo rico. El motor no era el análisis fundamental. El motor era la prueba social y el miedo a quedarse atrás. Un miedo amplificado por la comunicación constante de ganancias. Cuando la máquina se paró en el año 2000, los mismos que se jactaban de su genio inversor se vieron aniquilados. No fue el mercado el que los destruyó. Fue su incapacidad para separar su proceso de decisión del ruido social. Puedes tener la aprobación del grupo, o puedes tener un rendimiento superior a largo plazo. El universo rara vez te permite ambos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para construir un cortafuegos entre sus emociones y sus decisiones. El sigilo financiero es ese cortafuegos. Es el sistema que te permite operar basándote en principios y datos, no en las ansiedades y opiniones de los demás. No es sobre ser antisocial, es sobre ser un estratega de tu propio entorno. Es entender que tu capital financiero y tu capital emocional están íntimamente conectados, y proteger uno requiere proteger el otro. La arquitectura del sigilo financiero no es una simple regla de no hables de dinero. Es un sistema operativo completo diseñado para proteger tu proceso de creación de riqueza. Piensa en tu portafolio y tus metas financieras como una máquina de alta precisión. Para que funcione de manera óptima, necesita un entorno controlado, libre de contaminantes. Las opiniones, juicios y envidias de los demás son el polvo, la humedad y la fricción que atascan los engranajes y llevan la máquina al fracaso. El primer componente de este sistema es la gestión deliberada de la información. Tienes que convertirte en una caja negra. Esto no significa mentir. Mentir es frágil y requiere energía para mantenerlo. Significa desarrollar el arte de la respuesta gris. Cuando alguien te pregunte por tus inversiones, tu respuesta debe ser deliberadamente aburrida, genérica e imposible de analizar. Frases como intento ser prudente, ahorrando un poco, como todo el mundo, o el mercado está complicado, ¿verdad? Son herramientas increíblemente poderosas. No dan información, no invitan a más preguntas y comunican que no es un tema de conversación interesante para ti. La mayoría de la gente piensa que la honestidad requiere una transparencia total. La realidad es que la verdadera integridad reside en proteger tu plan a largo plazo, y eso a veces exige opacidad estratégica. El segundo componente es la redefinición de tu círculo de confianza. En mi libro Principios hablo de la importancia de la discrepancia creíble,
de rodearte de personas inteligentes que no estén de acuerdo contigo para poner a prueba tus ideas. Pero la clave está en la palabra creíble. Una persona creíble es alguien que ha tenido éxito repetidamente en el área en cuestión y que puede explicar los principios detrás de su éxito. Tu cuñado que se metió en criptomonedas en el pico de 2021 no es una persona creíble. Tu amigo que se queja constantemente de sus deudas no es una persona creíble. Para el 99% de las personas, su círculo de confianza financiera debería estar compuesto por una o dos personas como máximo. Quizás un cónyuge con quien se comparte una visión y unos principios, y un asesor financiero profesional y fiduciario cuyo interés esté legalmente alineado con el tuyo. Con todos los demás, la política es el sigilo financiero. No es sobre desconfiar de tus seres queridos, es sobre entender los límites de su competencia y el impacto de su programación emocional. El tercer componente es la creación de un entorno de crecimiento aislado. Esto es lo que yo llamo el invernadero. En lugar de exponer tus ideas y estrategias financieras al impredecible clima social, las cultivas en privado. Lees libros, analizas datos históricos, estudias los ciclos de deuda a largo y corto plazo, construyes modelos. Pones a prueba tus ideas en papel antes de arriesgar capital real. Este trabajo, realizado en silencio y soledad, es lo que construye la convicción. Y la convicción es la armadura que necesitarás para ejecutar tu plan cuando el mundo exterior entre en pánico o en euforia. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008. Mientras el mundo se desmoronaba, nuestro fondo All Weather, diseñado en base a principios de equilibrio y diversificación, se mantuvo estable. Podíamos mantener el rumbo no solo porque nuestro sistema estaba bien diseñado, sino porque durante años habíamos construido una cultura interna aislada del pánico de Wall Street. No escuchábamos las noticias de la CNBC, escuchábamos a nuestros datos. No reaccionábamos a los titulares, reaccionábamos a nuestros principios. Ese aislamiento operativo, ese sigilo, fue lo que nos permitió no solo sobrevivir, sino prosperar. Puedes tener popularidad en tus decisiones de inversión, o puedes tener solidez. Pero es muy difícil tener ambas cosas cuando la multitud corre hacia el acantilado. El resultado final de implementar el sigilo financiero no es solo la paz mental. Es la capacidad de ejecutar una estrategia de inversión técnicamente superior que la mayoría de la gente es psicológicamente incapaz de mantener. Este sistema te da acceso a lo que yo llamo alfa emocional, el rendimiento extra que no proviene de ser más inteligente, sino de ser más disciplinado y racional que el inversor medio, que es constantemente zarandeado por las olas de la emoción colectiva. La mayoría de los inversores construyen carteras que se sienten bien. Compran las acciones de moda, las que todo el mundo comenta, las que les dan una historia que contar en las cenas. El problema es que las carteras que se sienten bien rara vez funcionan bien a largo plazo. Una cartera verdaderamente robusta, una máquina para todo tipo de clima, a menudo se siente incómoda. Contiene activos que no están correlacionados, lo que significa que cuando una parte de tu cartera sube, es probable que otra parte baje o se mantenga estable. Esto es matemáticamente brillante, pero emocionalmente difícil. Por ejemplo, en un mercado alcista de acciones, tu asignación a bonos del tesoro a largo plazo o a oro parecerá un lastre. Tus amigos, con sus carteras 100% en acciones tecnológicas, te mostrarán sus espectaculares rendimientos. Y tú te sentirás estúpido. El juicio social será implacable. ¿Por qué tienes ese oro que no hace nada? Los bonos son para gente mayor. Sin el sigilo financiero, la presión para abandonar tu estrategia y unirte a la manada es casi irresistible. He visto a más gente arruinarse por esta presión social que por cualquier análisis técnico defectuoso. El sigilo financiero te permite mantener el oro, te permite mantener los bonos, te permite parecer estúpido durante años, porque entiendes que no estás optimizando para tener razón a corto plazo, estás optimizando para sobrevivir y prosperar a largo plazo. La máquina del All-Weather Portfolio que popularizamos en Bridgewater se basa en este principio. Una asignación diversificada, por ejemplo, de un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 5% en oro y un 5% en una cesta de materias primas. Está diseñada para comportarse de forma aceptable en cualquiera de los 4 entornos económicos que podemos tener: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza o inflación a la baja. Durante la crisis de 2008, el S&P 500 cayó más de un 37%. Muchas carteras agresivas perdieron más del 50%.
Una versión simplificada del all-weather apenas tuvo una pequeña caída. No es sobre predecir el futuro, es sobre aceptar que no puedes predecirlo y construir un sistema que no dependa de esa predicción. La mayoría de la gente busca la estrategia perfecta para ganar dinero. La realidad es que la única estrategia que importa es la que te permite no perder de forma catastrófica. La capitalización es una máquina que necesita tiempo para funcionar. Las grandes pérdidas detienen esa máquina y te obligan a empezar de nuevo. Al operar en sigilo, te liberas de la necesidad de justificar tus decisiones ante los demás. Puedes reequilibrar tu cartera vendiendo lo que ha subido y comprando lo que ha bajado. Una acción que es lógicamente correcta, pero emocionalmente casi imposible de hacer en público. Puedes seguir tus principios, incluso cuando son impopulares. El sigilo financiero te da la libertad de ejecutar tu plan, con la precisión de un cirujano, en el silencio de un quirófano, lejos del caos y el ruido de la sala de espera. Esa es la verdadera ventaja competitiva. Vamos a desglosar este sistema en sus componentes prácticos y ejecutables. La primera estrategia es lo que llamo la arquitectura de la comunicación controlada. No es un conjunto de reglas, es un entorno que diseñas. La mayoría piensa que la clave para evitar el juicio es ser vago. La realidad es que la vaguedad invita a la especulación, que es aún peor. La clave es ser deliberadamente aburrido. Tienes que convertir tus finanzas personales en el tema de conversación menos interesante del mundo. Piensa en tu plan financiero como una operación de inteligencia. El objetivo no es engañar, sino evitar ser detectado. El primer paso es auditar tus canales de comunicación. ¿Dónde y con quién hablas de dinero? Identifica las fugas de información. La comida familiar de los domingos, las conversaciones con compañeros de trabajo, los grupos de WhatsApp. Cada uno de estos es un punto de vulnerabilidad. Una vez identificados, debes implementar protocolos de respuesta. Cuando alguien te pregunte cómo van tus inversiones, tu respuesta no debe ser bien ni mal. Ambas respuestas invitan a una segunda pregunta. Tu respuesta debe ser una barrera cortafuegos. Algo como, intento no mirarlo mucho, me pone nervioso. Por cierto, ¿viste el partido de ayer? O, es un tema complicado, la verdad es que prefiero desconectar cuando no estoy trabajando en ello. ¿Qué tal tus vacaciones? La estructura es siempre la misma, una respuesta genérica y no comprometedora, seguida inmediatamente de un cambio de tema hacia la otra persona. Esto funciona porque la máquina de la naturaleza humana es inherentemente egocéntrica. A la gente le encanta hablar de sí misma. Al desviar la atención hacia ellos, satisfaces su algoritmo interno y eliminas el foco del tuyo. El segundo paso es la creación de un presupuesto de información. Así como asignas tu capital a diferentes activos, debes asignar tu información a diferentes personas. El 95% de tu círculo social debe estar en una asignación de información cero. El 4% puede saber cosas generales, como que estás ahorrando para el futuro. Y quizás un 1%, tu cónyuge o un socio de confianza absoluta, tiene acceso total. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que cubran es que gestionan su información con la misma disciplina con la que gestionan su capital. Durante la crisis de las hipotecas subprime en 2007, antes de que todo colapsara en 2008, en Bridgewater vimos las grietas en el sistema. Nuestra máquina de análisis de deuda estaba parpadeando en rojo. Mientras tanto, el consenso social era que el mercado inmobiliario nunca bajaba. Si hubiéramos compartido nuestras preocupaciones en un foro público, con nuestros vecinos o amigos de Wall Street, nos habrían llamado locos. Nos habrían presionado para que siguiéramos la corriente. Pero al operar en sigilo, pudimos tomar posiciones cortas masivas contra el mercado hipotecario. No porque fuéramos más inteligentes, sino porque habíamos creado un entorno donde nuestros datos podían gritar más alto que la opinión de la multitud. Esa operación no fue solo un éxito financiero, fue la validación del principio del sigilo. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Te liberas del peso de las expectativas ajenas. Dejas de tomar decisiones financieras para ganar estatus y empiezas a tomarlas para ganar libertad. No es sobre construir muros, es sobre construir un invernadero. Un lugar donde tus metas pueden crecer sin ser pisoteadas por la ignorancia bien intencionada o la envidia silenciosa. Puedes tener la validación de tu círculo social, o puedes tener un crecimiento patrimonial optimizado. El universo rara vez te permite ambos. La arquitectura de la comunicación controlada te asegura que elijas lo segundo. La segunda estrategia es la implementación de lo que llamo el principio del ancla y la brújula. La mayoría de los inversores navegan por los mercados usando un ancla, cuando deberían estar usando una brújula. ¿Cuál es la diferencia?
Un ancla te fija a un punto, generalmente el punto de vista de la mayoría. Es estática, pesada y te hace vulnerable a los cambios de marea. Una brújula, por otro lado, te da una dirección constante, sin importar cuán agitado esté el mar o hacia dónde sople el viento. El sigilo financiero es lo que te permite soltar el ancla y empezar a usar la brújula. El ancla es la opinión de los demás. Son los titulares de las noticias, los consejos de tu cuñado, el pánico o la euforia de la multitud. Cuando compartes tus metas, estás echando docenas de anclas que te fijan a las emociones y prejuicios de otros. Si dices que estás comprando acciones y el mercado cae, sentirás la presión de su "te lo dije". Si dices que estás ahorrando agresivamente, sentirás el juicio de su "deberías disfrutar más de la vida". Estas anclas te impiden moverte cuando es necesario. La brújula son tus principios de inversión. Son las reglas atemporales y universales que gobiernan la máquina de la economía. Un principio clave es la diversificación radical, no la diversificación de la que habla la mayoría, que consiste en tener 10 acciones tecnológicas en lugar de una. Me refiero a la diversificación entre clases de activos, geografías y monedas, con correlaciones bajas o negativas entre sí. Para implementar esto, debes pensar en tu cartera como un sistema diseñado para sobrevivir, no para adivinar. Por ejemplo, una brújula bien calibrada te diría que, en un entorno de posible estanflación, necesitas activos que protejan contra la inflación, como el oro o las materias primas, y activos que se beneficien de la desaceleración, como los bonos gubernamentales de largo plazo. El ancla de la opinión popular te diría que el oro es una reliquia y que los bonos no rinden nada. En la década de 1970, durante la gran estanflación, los que estaban anclados a la sabiduría convencional de que las acciones siempre suben a largo plazo, vieron sus carteras diezmadas en términos reales durante casi una década. El S&P 500 estuvo esencialmente plano de 1968 a 1982. Mientras tanto, el oro pasó de $35 la onza a más de 800. Los que usaban una brújula de principios, entendiendo la mecánica de la devaluación de la moneda y la inflación, prosperaron. Operar en sigilo te permite seguir tu brújula sin que nadie intente echar tu ancla al mar. ¿Cómo se construye esta brújula? Primero, estudiando la historia. La historia económica es un laboratorio. Los ciclos de deuda, las burbujas especulativas, las crisis monetarias. He visto estos patrones repetirse durante 50 años, y son los mismos patrones que se encuentran en los últimos 500 años de historia. Segundo, definiendo tus principios por escrito. ¿Cuál es tu asignación de activos estratégica? ¿Bajo qué condiciones la reequilibrarás? ¿Cómo defines el riesgo? Escribirlo lo convierte en un sistema, sacándolo del reino de la emoción. Una cartera basada en principios podría tener un 30% en acciones globales, un 40% en bonos gubernamentales de largo plazo, un 15% en bonos intermedios y un 15% dividido entre oro y materias primas. Esta no es una recomendación, es un ejemplo de un sistema. El error no es tener una mala estrategia, el error es no tener ninguna estrategia y dejar que la opinión de los demás se convierta en tu estrategia por defecto. El sigilo financiero es la condición necesaria para aplicar el principio del ancla y la brújula. Te da el silencio necesario para escuchar la señal de tus principios por encima del ruido de la multitud. Te permite comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. No por ser un contrarian, sino por ser un sistematizador. El beneficio psicológico es la convicción. Una convicción que no nace de la arrogancia, sino de un profundo trabajo y estudio realizado en privado. Es la calma del capitán que confía en su brújula en medio de la tormenta perfecta. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas de la máquina. Si has entendido los principios que hemos discutido, te darás cuenta de que el sigilo financiero no es una táctica, sino una filosofía fundamental. Es un cambio de paradigma sobre cómo interactuamos con el mundo en la búsqueda de nuestros objetivos más importantes. Resumamos el sistema. La premisa central es una verdad incómoda. La naturaleza humana, con sus algoritmos de envidia, juicio y comparación social, es el mayor riesgo para tu plan financiero a largo plazo. El error fundamental que cometen casi todos es pensar que comparten cifras, cuando en realidad están activando estos destructivos algoritmos en su entorno. Para contrarrestar esto, hemos construido un sistema operativo completo, el sigilo financiero, que se basa en 3 pilares. El primero es la arquitectura de la comunicación controlada. Te conviertes en una caja negra informativa. No mintiendo.
sino siendo deliberadamente aburrido y redirigiendo la conversación. Gestionas tu información con la misma disciplina que tu capital, asignándola solo a un círculo de confianza minúsculo y creíble. El segundo pilar es el principio del ancla y la brújula. Desechas el ancla de la opinión pública, el ruido de los medios y los consejos de la multitud, y en su lugar navegas con la brújula de tus principios de inversión atemporales, forjados a través del estudio de la historia y escritos para eliminar la emoción del proceso de decisión. El tercer pilar, que es el resultado de los dos primeros, es el logro del alfa emocional. Es la ventaja competitiva que obtienes no por ser más inteligente, sino por ser más racional y disciplinado que el inversor medio, que es constantemente arrastrado por las olas del miedo y la codicia colectivos. Este sistema te permite ejecutar estrategias matemáticamente sólidas, como la diversificación radical y el reequilibrio, que son psicológicamente insostenibles para quienes operan en público. En mis 50 años de mercado, he visto que los siguientes errores comportamentales destruyen más patrimonio que todas las recesiones y crisis bursátiles juntas. El sigilo financiero está diseñado para neutralizarlos. El primer error es la búsqueda de validación externa. Es la necesidad de que otros aprueben tus decisiones antes de tomarlas. Esto te lleva a comprar activos populares en el pico de una burbuja, solo para sentir que perteneces al grupo, y a vender en el pánico siguiendo a la estampida. La realidad es que las mejores oportunidades de inversión casi siempre se sienten solitarias e incómodas en el momento de la compra. El segundo error es la contaminación emocional. Cuando te expones a las ansiedades y euforias de los demás, estas se convierten en las tuyas. Su pánico se filtra en tu torrente sanguíneo y te obliga a vender en el peor momento posible. Su codicia te tienta a abandonar tu estrategia diversificada para apostarlo todo a la última moda. Tu mente es una máquina de procesamiento. Si la alimentas con datos emocionales corruptos, producirá decisiones corruptas. El tercer error es la trampa de la comparación relativa. Al compartir tus metas y resultados, entras en un juego sin fin de compararte con los demás. Dejas de medir tu progreso contra tus propias metas y empiezas a medirlo contra el éxito, a menudo exagerado o falso, de tus vecinos. Esto te empuja a tomar riesgos innecesarios para no quedarte atrás, transformando la inversión de un plan para alcanzar la libertad en una competición de estatus que casi siempre termina en la ruina. Puedes optimizar para la tranquilidad o para el derecho a presumir, pero no puedes optimizar para ambos. Finalmente, el cuarto error es la fuga de energía cognitiva. Cada minuto que pasas defendiendo tu estrategia ante un escéptico, justificando tus ahorros ante un derrochador o discutiendo sobre el mercado con alguien desinformado, es un minuto de tu recurso más valioso que no estás dedicando a estudiar, reflexionar y mejorar tu propio sistema. Es una fricción innecesaria que ralentiza tu máquina de capitalización. El marco completo del sigilo financiero, por lo tanto, no es solo un escudo protector, es un acelerador. Al eliminar estas 4 fricciones comportamentales, tu máquina de creación de riqueza puede operar a su máxima eficiencia. No es sobre ser antisocial, es sobre ser un estratega. Es entender que la construcción de una fortaleza financiera requiere la misma concentración silenciosa y el mismo trabajo meticuloso que la construcción de una catedral. Se hace piedra a piedra, en privado, con un plan maestro que solo tú y tus arquitectos de confianza necesitan entender. La mayoría de la gente cree que el éxito financiero se construye con la estrategia de inversión correcta. La realidad es que se preserva y se magnifica evitando los errores de comportamiento correctos. Al final, este viaje hacia el sigilo financiero nos lleva a una conclusión mucho más profunda que la simple acumulación de capital. Nos lleva a la esencia de lo que significa ser un individuo soberano. El dinero, en su forma más elevada, no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Es la herramienta más poderosa que existe para comprar la libertad. La libertad de dedicar tu tiempo a lo que te apasiona en lugar de a lo que te obliga la necesidad. La libertad de vivir de acuerdo con tus propios valores, no los que te impone un empleador o una sociedad. La libertad de la ansiedad que corroe el alma cuando el futuro es incierto y frágil. Y lo que he descubierto a lo largo de las décadas es que el proceso de construir riqueza en silencio es, en sí mismo, un ejercicio de construcción de esa soberanía personal. Cuando dejas de buscar la validación externa para tus decisiones financieras, algo extraordinario sucede. Empiezas a buscarla dentro de ti. Te ves forzado a hacer el trabajo, a estudiar la historia, a entender los ciclos, a definir tus principios. Desarrollas un músculo que la mayoría de la gente deja que se atrofie. El músculo del pensamiento independiente.
Aprendes a confiar en tu propio análisis por encima del ruido de la multitud. Este proceso te transforma. Te vuelves más resiliente, menos reactivo. Las convulsiones del mercado, que antes te aterrorizaban, ahora las ves como lo que son: patrones predecibles dentro de una máquina más grande. La opinión de los demás, que antes te condicionaba, ahora la observas con la distancia de un antropólogo, reconociéndola como una manifestación de sus propios miedos y sesgos, no como una verdad sobre la realidad. No es sobre el número en tu cuenta bancaria, es sobre la tranquilidad en tu mente. La mayoría de las personas persiguen la riqueza para poder mostrarla, para ganar estatus, para demostrarle al mundo que lo han logrado. Es una búsqueda vacía, porque siempre habrá alguien con un yate más grande. La verdadera sabiduría reside en perseguir la libertad que proporciona la riqueza silenciosa. La libertad de ser invisible si así lo deseas. La libertad de que tu paz interior no dependa de la aprobación o admiración de nadie. Es la diferencia entre una vida que se ve bien en las redes sociales y una vida que se siente bien desde dentro. Debes elegir. Este camino puede parecer solitario. En un mundo obsesionado con compartir cada pensamiento y cada logro, elegir el silencio es un acto radical. Pero no es soledad, es autonomía. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento de la opinión pública y ser un árbol con raíces profundas, anclado en principios, que puede soportar cualquier tormenta. El sistema que hemos diseñado, la caja negra informativa, el cortafuegos emocional y la brújula de principios, es más que una estrategia financiera. Es un manual para construir esa raíz. Es un sistema para desvincular tu autoestima de tu patrimonio neto y tu proceso de decisión de las emociones colectivas. Al final de tu vida, no medirás tu éxito por los rendimientos que obtuviste en un año determinado, sino por la cantidad de años en los que fuiste verdaderamente libre. Libre de miedo, libre de la necesidad de aprobación, libre para diseñar tu existencia según tus propios términos. Y esa libertad, esa soberanía definitiva, casi nunca se encuentra en el aplauso de la multitud. Se forja en la quietud. Se cultiva en el invernadero de tu propia mente disciplinada. Construye tu fortuna en silencio. Deja que tu libertad sea el ruido. ¿Estás construyendo tu futuro financiero en un invernadero o en un campo abierto, expuesto a todas las tormentas? Déjame saber en los comentarios cuál es el mayor error comportamental que has cometido o el principio más importante que has aprendido hoy. Suscríbete para seguir profundizando en los principios que separan el éxito duradero del fracaso fugaz.